Espérate un momento, mientras vamos conectando los grupos. Y aquí estamos. Ya estamos en vivo. Espérate, Lisca, mientras vamos conectando. Hola muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Estamos acá hoy con una invitada súper especial. Su nombre es Eliska Cruzoa. Eliska, ¿cómo estás? Dame un momentico mientras Buenas, vamos conectando en los grupos. gracias, buenas noches. ¿Cómo estás, Eliska? ¿Cómo te ha ido? Pues bien, dentro de las circunstancias y condiciones. Bien, todos tenemos que acomodarnos. ¿Y en dónde te cogió la pandemia en este momento? ¿Desde Me dónde? cogió en Bogotá, porque como yo vivo aquí en Bogotá, trabajo en la Universidad Pedagógica, entonces afortunadamente me cogió aquí para poder seguir trabajando con en condiciones más o menos discretas, porque no soy muy apta para el trabajo telemático, es decir, con las nuevas tecnologías. Así que sería muy difícil para mí. Sí, es que ahorita pues yo creo que a todos nos está tocando empezar a entrar dizque, en la nueva reinvención, que es lo que llama pues dizque, la gente ahora, que tenemos que empezar dizque, a reinventarnos, que en eso estamos entrando muchos, creo que muchas instituciones y vamos Pues a sí, ir ahí pues acomodándonos, creo yo. ahí vamos, acomodándonos, esa es exactamente la palabra, sí. También. Eliska, ya conectamos los grupos. Muy buenos, Bueno, chicos. Buenas noches todos los que están. Qué pena estamos aquí apenas organizando toda nuestra transmisión. Hoy estamos con Eliska Kreusova. Eliska es la representante de una de las organizaciones más importantes de acá de Colombia que representa a República Checa. Es ASOCHECA. Eliska viene trabajando con varios procesos aquí en Colombia, no solo con la embajada, sino pues liderando procesos realmente importantes, culturales, que ha venido desarrollando. Eliska, ¿cómo estás? Eh, bien, muchas la gracias volver- por la invitación. Qué pena, estamos acá volviendo como otra vez acomodándonos a esto, ya conectamos los grupos. Bien. Eliska, quiero que nos cuentes un poquito quién es Eliska, hace cuánto llegó Eliska a Colombia, cómo nació Azocheca, cuéntanos un poco. Bueno, buenas noches otra vez. Yo soy Eliška Krausová, llevo muchísimos años en Colombia. He trabajado aquí, sigo trabajando en la Universidad Pedagógica Nacional. En el año 2009 se terminó, después de 70 años, se terminaron realmente las relaciones diplomáticas entre Colombia y la República Checa. Y terminó la embajada colombiana en Praga y también se cerró la embajada checa en Bogotá. En ese momento me resultó un momento difícil. Me pareció que se rompían muchos lazos entre los dos países que de una u otra manera se mantenían, y con el apoyo de algunas personas en ese todavía de la embajada, he creado una asociación. Encontramos otros amigos de ascendencia checa o un par todavía de personas como yo que llevaban aquí muchos años y creamos una asociación de amistad colombo-checa. Es una asociación sin ánimo de lucro, una asociación cuyo objetivo es, en especial, fortalecer las relaciones entre los dos países en el ámbito cultural. Fortalecer, es decir, apoyando, porque es una asociación bastante pequeña, pero de acuerdo con los proyectos que presentamos cada año, tenemos derecho a aplicar a unos apoyos de parte de la República Checa, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y con estos apoyos que complementamos con nuestras propias finanzas, hemos realizado unos proyectos culturales. Es decir, algunas exposiciones que tenemos a nuestra disposición ya y que estamos presentando en diferentes ámbitos. Eso es lo que está haciendo AstroCheck.
tenemos una página web donde tenemos muchas informaciones en checo y en español y preparamos diferentes proyectos. El primero ha sido una exposición con los dibujos de niños de Teresina. Si quiere le explico de qué se trata. Hoy. Ok, yo les voy a mostrar entonces un poco porque muchachos, eso, ya que Lizka nos empezó a hablar un poquito del tema, les voy a hacer una pequeña introducción porque Eliska nos va a mostrar un proyecto que es muy interesante, que es un campo de concentración en República Checa que se llama Terezín. En la Segunda Guerra Mundial no se pudo realizar ninguna obra de arte, pero en Terezín, Terezín era un campo de concentración de niños donde el ISCA con pues sí, con un grupo de personas que están allá en los museos, ellos recuperaron unos dibujos de estos niños y fueron, en este momento, son catalogados en la lista del mundo como las únicas obras de arte que se produjeron, bueno, que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Eliska, yo les voy a mostrar a los chicos, les voy a mostrar el trabajo bien interesante de los niños de Terezín. Vale decir que casi todas las imágenes, muchachos, que les vamos a mostrar de estos niños fueron hechos en papeles muy rudimentarios. Eliska me contó ese pequeño secreto, que también, porque fueron papeles hechos en el campo de concentración, pero casi todos los niños de estas imágenes fueron niños sacrificados pues en la Segunda Guerra. Eliska, cuéntanos un poco de lo que vamos a ir viendo. Entonces Terezín es una pequeña ciudad checa donde los nazis durante la Segunda Guerra Mundial comenzaron a reunir a familias judías que estaban ahí por un tiempo limitado y de ahí los enviaban a los campos de exterminio como Auschwitz, Buchenwald y otros. Mientras que estaban ahí algunos meses, algunas semanas, otros años, los niños no tenían acceso a estudio, estaban ahí con sus abuelos en general, pero separados, porque era un campo de todos modos, entonces no vivían una vida familiar. Pero los propios judíos hicieron una administración del campo y una de las personas que era coincidencialmente pintora y profesora, se dedicó a enseñarles. Entonces los niños producían bajo su cuidado, bajo su dirección, estas pinturas, algunas en colores, algunas en blanco y negro, rudimentarios, no son niños entre los 8 o 9 años hasta los 15, 16. Cada dibujo ella les enseñó que lo deben firmar, que deben explicar de qué se trata. Paralelamente también hacían poesía. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? En el Museo Judío en Praga, gentilmente, nos imprimió 40 impresiones pues, de alta calidad de los dibujos para los cuales ellos tienen derechos de autor. Vale decir que todo eso está hoy día muy organizado, pero los dibujos originales están en Praga, en una sinagoga, muy cuidados y actualmente los están tratando para salvar los que tenían colores, estaban arrugados. Esos dibujos los niños los hacían y la profesora los guardaba. Ella alcanzó a guardar 4,000 dibujos. Esos dibujos se encontraron después de la guerra en ese huacal en que ella lo dejó, porque ella misma también la mandaron a Auschwitz y también murió. Y los que encontraron todo ello y que se encargaron, es decir, el Museo Judío de Praga, los organizó y buscó los nombres de las personas. Entonces, debajo de los dibujos, en general, hay 3 fechas. Una sí es la fecha del nacimiento, porque los alemanes eran muy organizados y lo tenían claro. La segunda fecha que aparece siempre ahí es 42, 43, 44. Es la fecha en que llegaban a ese campo de concentración. Y hay una tercera fecha que corresponde al momento que los llevaron al campo de exterminio. Gran mayoría de esos niños murieron. Se calcula que por campo de Terezín pasaron unos quizás 15,000 niños
y sobrevivieron 100 niños se salvaron de toda esa gran masa de niños que murió. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Yo traje esos dibujos y los poemas con traducciones ya hechas allá, los mandamos enmarcar aquí, hicimos un catálogo con explicaciones y volvimos eso una exposición de 40 dibujos por primera vez en Colombia, inclusive dicen los checos, primera vez en América Latina, porque quizás algunas personas que viajan tomaban fotos, pero no era una exposición autorizada. A esa exposición le pusimos el título Siempre volveré a vivir, porque para nosotros ese tema, el tema de los dibujos, menos que el arte en sí, es el tema de la supervivencia, el deseo, lo que se hace a través del arte. La profesora era muy inteligente y se daba cuenta que en un momento grave, en un momento de crisis, más importante es cantar, dibujar, hacer teatro, que aprender sumar, restar o fórmulas de química. Lo lamento, pero así es normalmente, históricamente. Entonces estos niños Sí. encontraron una Elisca, razón de ser. perdón, yo te iba a decir algo aquí, una cosita, porque yo le quería compartir a todos los chicos que nos están escuchando una de las cosas que más me llamó la atención eh, de, de todos esos poemas pues que también los niños escribieron en el campo de concentración. Aquí, por ejemplo, tengo unos muchachos que se los quiero leer porque son niños que murieron en el campo de concentración en Terezín. Miren, por ejemplo, este poema, lo que dice y el significado que tiene tan fuerte. En Terezín, cuando llega el novato, todo le parece extraño. Que, que yo tengo que dormir en el desván y comer patatas negras. No, y no, tengo que vivir aquí. Si todo está sucio, el piso es puro fango y yo tengo que acostarme arriba de eso, me voy a poner sucísimo. Aquí hay mucho ruido y hay tantas, pero tantas moscas. Todo el mundo sabe que las moscas traen enfermedades. Oh, algo me ha picado. No serán chinches. En Teresín la vida es un infierno. No sé cuándo volveremos a casa. Esto es es uno de los escritos yo creo que más fuertes porque si vemos pues el significado de estos niños Sí. que fueron sacrificados, pues ya tiene otro significado, Elisca, ¿cierto? Sí, y nosotros entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos presentado esa exposición en muchísimas partes en estos últimos 4 años, en Bogotá, en universidades, en colegios, no solo en Bogotá, estuvimos en distintas ciudades, estuvimos en Medellín, por ejemplo, estuvimos en Barranquilla, Cartagena, etcétera, etcétera. Vamos a museos, a casas de cultura, a colegios. Lo que más nos gusta y nos llama atención es el trabajo que suelen dar los maestros, los profesores en los colegios y la reacción de los niños. Para este año, por ejemplo, ya teníamos preparada la lista. Comenzamos en la alcaldía aquí de Bogotá y teníamos una lista de varios colegios distritales porque decidimos que este año lo vamos a dedicar a los niños de los colegios públicos. Los profesores en general lo enmarcan dentro de las clases de historia o a veces de filosofía sobre la temática general, sobre la temática de la vida, de la muerte, de la importancia de arte, de la necesidad de arte. Nosotros vamos, entregamos la exposición, hacemos explicaciones, charlas y estamos pensando que todo el que esté interesado nos puede escribir porque nosotros sí realmente nos gustaría que transmitir esa idea, esa sensación, quizás lo que más importante queda después de que uno tiene que irse, porque pues, todos tenemos que irnos, es que la vida vale la pena y que nunca debemos perder la esperanza para seguirla viviendo de la mejor manera posible. Esa es nuestra exposición que se llama Siempre volveré a vivir. Tenemos otras.
¿Qué dice Sandra? ¿Algo me faltó con los niños de Teresi? No, no, todo está súper bien. Nosotros, pero sí me gustaría, yo voy a seguir aquí, mientras nos vas hablando, yo voy a seguir poniendo a rodar las imágenes, voy a seguir poniendo a rodar las imágenes de los niños de Teresín, porque de todas formas no las mostramos todas y sí quiero que la gente conozca, que vea el proyecto de Lizca con los niños. Ah, mira, acá tenemos unos mensajes, ya nos están escribiendo. Me encanta esta muestra. Ahí nos están escribiendo qué experiencia tan interesante. Hola, thank you. Muy fuerte toda la experiencia. Sí, claro, muchachos, es que es muy fuerte toda esta exposición y todo este proyecto que Lizca tiene, pero es algo que mueve y ella pues desde hace rato pues nosotros, pues Eliska y yo nos conocimos por medio de la Embajada de República Checa. Hemos venido también trabajando juntas en algunos proyectos. Yo también he hecho exposiciones de artistas checos acá en Colombia. Ella también, ella participa en todos los museos acá más importantes y se ha encargado de ser la vocera de ese arte y esa enseñanza, porque todo está toda esta cosa que ella hace con los niños de Teresín, las exposiciones, es educar a los niños, es darle a conocer la historia. A ver, ahí nos están escribiendo, saludos amigas. Bueno, tenemos mucha gente conectada, Lizca. En este momento ya creo que estamos ya como en 250 personas. Estamos súper bien. Eliska, quiero que nos cuentes un poco del Samizdat, Bueno, del proyecto. de otro proyecto. Bueno, Sí, es que señora. quería decir que Azucheca, bueno, tenemos otros proyectos que estamos haciendo aquí y también quería decir que Azucheca no es solo Erishka, como dice Sandra, sino que somos un grupo, digamos, de 5 personas que yo llamo junta directiva, pero somos las personas que más Amigas. trabajamos amigas en todos estos proyectos y sin ellas yo sola no podría evidentemente viajar por Colombia y estar enmarcando los libros. Nos acompaña también una artista, Pilar Copete, que es la persona que nos guía en la parte más artística de las exposiciones particularmente y aún catálogos. Es decir, cada una tenemos un papel y de entre todas somos Azocheca. Este se llama Samizdat. Esta es otra exposición, otra temática, otro momento de la vida de los checos, también, como se dan cuenta, poco conocido fuera de la República Checa. Samizdat, la carátula lo dice, es escritos de autores clandestinos, otras veces se llama escritos de la resistencia checa. Samizdat es una palabra rusa y se usa en toda Centro Europa y significa hacer su obra uno mismo producir la obra. Eso se hacía en otras épocas también. Esta, la checa, se refiere a los años 1968-1989, es decir, la última época de fuerte opresión del grupo soviético. Después de la primavera de Praga, que era en el 1968, vino una invasión con tanques y armas al país. Es un país pequeño, era todavía Checoslovaquia, igual es un país pequeño de muchos habitantes, que ocuparon de manera militar para obligarnos a continuar políticamente sometidos a lo que era el gobierno comunista. Esos 20 años hasta que cae el muro de Berlín en Europa y todos los países de ese grupo, digamos, se liberen, digamos, políticamente, era muy fuerte. A las personas les prohibían escribir, no los publicaban, no podían enseñar en las universidades, no podían trabajar en sus investigaciones. Los periodistas igualmente, todo lo que producía algo intelectualmente estaba prohibido. La gente le tocó trabajar de manera física, barrer las calles, estar en las fábricas para sobrevivir, pero escribían, seguían escribiendo. Y
copiaban entre grupos de personas que se conocían, copiaban sus obras y copiaban la obra de los otros con mucha generosidad. No era solo la mía, sino la de Václav Havel, la de todos los demás que aquí se ven en las fotos. Y esas obras las pasaban clandestinamente, algunos, ahí está Kundera, por ejemplo, los lograron enviar fuera de la República Checa y les ayudaban compatriotas que vivían en Francia y en Alemania y en Austria. A veces los publicaban ahí, pero por copiarlos o por tratar de sacarlo del país, los ponían en la cárcel. Muchos de ellos, como el futuro presidente Havel, duraron muchos años en la cárcel. Sin embargo, no cedieron. Entonces, esas obras se han ido guardando. Después del año 89 hubo muchas personas que querían conservarlas. Hoy día hay un gran museo sobre esta literatura de Samizdat. Y esos son los que yo visité de ese museo, nos dieron el permiso y hicimos unos paneles con esa obra, también hicimos un catálogo. Pero el tema naturalmente es mucho más sofisticado, un poco más cerrado. Entonces es un tema que más interesa en el nivel universitario, estudiantes de literatura, de política, de sociología, filosofía, pero es una bonita exposición con un gran trasfondo cultural, histórico de Centro Europa. Ese es en cuanto a Samizdat. Muy bueno, no, muy buena toda la información, Eliska, que nos estás dando a conocer. Me gusta mucho que nosotros podamos saber pues toda la información que estás haciendo. Y quiero que me cuentes, ahora que estábamos hablando, pues aquí podemos ver muchachos, este es Azocheca, pero quiero ahora, Eliska, que nos cuentes un poco de lo que habíamos hablado, de este proceso que me habías contado que estabas haciendo con un proyecto del Niño Jesús de Praga, que también es otro símbolo, muchachos, sí. Que les voy a decir pues que personalmente aquí en Colombia, Eliska, me tocó traer por ahí unos 50 niños Jesús de Praga para mi familia, todos bendecidos desde la iglesia, todo, pues aquí en Colombia hay un montón de gente que no te imaginas, pues muy creyente del Niño Jesús de Praga, pues yo soy criada en la religión católica, pero que es bien interesante ver eso. Cuéntanos un poco qué es el proyecto que estás haciendo con el Niño Jesús de Praga. Es que cuando uno llega a Colombia, las primeras cosas que sorprenden es la gran devoción que se siente aquí al Niño Jesús, y suele con frecuencia decirse el Niño Jesús de Praga. Aunque por una historia que nosotras hemos buscado y hemos revivido, supimos que el Niño Jesús que se representa en Colombia, ese niño rosado con las manitas así abiertas, es un niño que los salesianos hicieron para Colombia, porque ellos conocieron en el siglo antepasado la historia del Niño Jesús en Praga, porque todos los que estudiaban en Europa y eran muy católicos conocían esta historia, y la iglesia en la cual está esa famosa esculturita que es muy diferente al colombiano. Entonces nosotras comenzamos a hacer una pequeña investigación por curiosidad, pensando en las extrañas rutas de la devoción, es decir, cómo dos países, uno tan católico como era Colombia, pues tal vez sigue siendo, pero era todavía más cuando yo llegué, y un país que era comunista cuando yo llegué, donde muy poca gente sabía dónde queda el Niño Jesús de Praga. Era más bien una reliquia histórica, porque sí está en una iglesia, sí está pues con toda la devoción. La devoción en Praga, ¿cómo es con el Niño Jesús? ¿Cómo es con el Niño Jesús? ¿Hay mucha gente? No, pues voy a decir algo, los checos son muy tibios religiosamente. Los critican sus vecinos polacos, sus vecinos eslovacos, aún los vecinos rusos, porque todos los demás eslavos son muy religiosos. Todos ellos son católicos, los rusos son católicos ortodoxos, pues
cristianos ortodoxos, pero eso también es la religión católica. Entonces los checos, por las cosas de la historia, que estoy mirando un poco por los cruces, por las dominaciones que hemos tenido, hay que admitir una cosa, para nosotros la religión católica es la religión de los dominantes, es la religión de los Habsburgos, es la religión de los alemanes, no es la religión de los checos. Por eso los checos desde el siglo XIII y XIV, con el señor Jan Hus, se rebelan contra la iglesia, no contra la religión, sino contra la iglesia, y tratan de, primero traducen todo el latín al checo y le dan unos principios como luteranos, como protestantes, muy similares. Lutero aparece como un siglo y medio después, pero de todos modos desde ahí, y eso se volvió una guerra de 30 años, guerra de los campesinos checos que no tenían sino objetos de campo, contra los que nos dominaban, que eran, pues llamamos eso Habsburgos, a veces eran alemanes, a veces era inclusive español, mejor dicho, a veces, perdón, no alemanes, hablaban alemán y otras veces hablaban inclusive español como Rodolfo. Es decir, todos los emperadores eran Habsburgos, todos, ninguno tenía por qué hablar checo. Checos eran los campesinos y los que tenían que obedecer. Entonces, la Iglesia Católica se relaciona con la imposición de los Habsburgos. Cada vez que los pobres checos pierden una guerra, vienen los jesuitas e imponen a la religión católica. Entonces, el niño Jesús, a la escultura original, que es muy linda, la trae una noble española, no era reina, era una noble, que se casaba con otro noble que vivía ahí, que era checo. Y ella la trajo en su dote y la guardó. Y cuando ella murió, se la cedió a su hija. Y la hija fue la que tenía una gran devoción a esa esculturita. Y la hija, cuando quedó viuda, se la regaló a la iglesia, a uno de los grupos religiosos que no eran salesianos, sino, ahora me acordaré, carmelitas. Y eran los carmelitas. Y pidió que hagan una iglesia. Y los carmelitas cumplieron, fueron haciendo la iglesia, el niño comenzó a hacer milagros, aquí duraría toda la noche contando los milagros, pero especial el niño hace milagros también con los niños, con niños enfermos, etcétera, etcétera. Entonces cogió mucha fuerza en esa época, pero es el siglo XVII, XVIII. Y en ese momento que salen distintos grupos religiosos hacia América, salen desde España o conocen toda esta historia ya. Repito, éramos el mismo imperio Habsburgo, ahí pertenecía a lo que hoy día es España. Entonces, estos carmelitas, salesianos, franciscanos y los demás que venían aquí a catolizar a lo que hoy día es Colombia, varios trajeron su escultura, la escultura de Praga, porque desde esa época se hacían las copias. Y esa entró por la costa y parece que hay una fuerte asiento tiene en Antioquia particularmente. Y después sigue hacia otras partes. Y nosotras entonces, ¿qué veíamos? Desde que cada vez que reflexionábamos, hacíamos nuestras exposiciones, hacíamos otras cosas, pensamos por qué aquí siempre se habla del niño de Praga y nadie sabe cómo llegó. Entonces, por eso hicimos un poco de investigación. Encontramos que en Bogotá era un cura salesiano que mandó a hacer esa escultura para no pelear con otros, su propia. Y encontró ese niño rosadito con los brazos abiertos. Y nosotras, las de Azocheca, hemos hecho varios viajes por Colombia con las otras exposiciones y cuando vamos en carro paramos en cada pueblo y encontramos que no hemos visto hasta ahora un solo pueblo de aquí a Santander, que hemos ido hasta Barichara, por ejemplo, una vez, la otra vez hasta Antioquia, donde no haya en la iglesia al menos una escultura de Niño Dios. En muchas hay la colombiana, en algunas hay la imagen original esa checa, y en algunas, y eso es lo más curioso, están las dos. Entonces le hemos preguntado a unas monjas en Vía Leiva, porque estaban ahí, les llamó atención, ¿por qué tiene las dos? Si no sería suficiente tener una sola.
y nos dijo, mire, este niño, es decir, el colombiano, es el niño cuando nace, es el verdadero niño, entonces esa es nuestra devoción. Pero nosotros tenemos claro que él va a ser el rey. Y esta otra escultura que es de Praga, ahí está el muchachito ya cuando es rey. Entonces nosotros nos gusta tener las dos. Luego, se confunde esta fe en el niño Jesús, sea de Praga, sea sin Praga, en una sola, se funde. Entonces nosotras hicimos ese folleto, que es un primer trabajo de investigación que esperamos que se amplíe con las fotos, búsquedas de las historias que las familias en Cali, en Barichara, en Villa de Leyva, bueno, aquí en Bogotá, en distintas partes, y hemos encontrado una cantidad de cosas muy curiosas que hemos consignado en este folletico y esperamos ampliarlo. Es decir, esperamos, por ahora lo estamos regalando en distintas partes, la gente que nos ha apoyado, que nos ha contado, y lo que nos gustaría mucho es que nos complementen las historias, porque siempre, todavía hay personas que se acuerdan porque su mamá, porque su abuela tenía esa escultura, cómo y por qué creía tanto en el niño Jesús de Praga. Ahora, hoy día, bueno, hoy día no, hoy día estamos en pandemia, pero antes de la pandemia, desde que se abrieron las fronteras, en la iglesia carmelita, donde está el niño Jesús, hay un guía en español, hay 2 misas diarias en español, es la única iglesia en Praga, porque el gran interés por esa iglesia viene del mundo latino, de España y de América. Es decir, esos son los más devotos. Muchos checos creo que ni saben dónde queda la iglesia, ni el niño. Repito que los checos son como tibios en cuanto a la religión. Pero bueno, hay que respetarlo. Ese es el niño Jesús de Praga, que esperamos ampliar y agrandar. No, es que sí, muchachos, miran, esa es la imagen. Aquí les presento al niño Jesús de Praga. Este es, pues no sé si todos lo conozcan o todos sean católicos, pero este es el niño Jesús. Estamos pues hablando de un proyecto ya que Lisca ya viene desarrollando ya hace ratico, ya con las amigas. Tiene unas amigas también que son un poco también ya bien buscadoras y bien inquietas, así como ella, haciendo pues investigaciones. Elisca, córrete un poquito más para acá, porfa. Eso, Listo. porfa, es que Ya me es de quedé como, por fuera. sí, es que ahorita estábamos es de como la presentación nos daba para la imagen, pero, mira, nos están escribiendo que no, que nunca lo habían visto. Sí, muy bueno que lo conozcan, muchachos, porque Yadira Rosa Vidal, saludemos, muchachos, a Ángela Penagos, mucho gusto en conocerlo, saludos, amigas, José Clever, Ana Ilona Pinzón, mucho gusto, saludos para las presentadoras, es muy bueno escucharlos. No, tenemos mucha gente conectada, qué rico. Nos están escribiendo de muchas partes. Muchachos, muy interesante todo lo que Elisca nos está contando. Elisca, cuéntanos un poco cómo fue ese recorrido. Yo sé pues que no vamos a hablar mucho sobre el tema, pero creo que es importante que contemos, por ejemplo, cuál el año pasado, en el último mandato del presidente, nosotros tuvimos un embajador que tuvimos como amigo en común. Quisiera que nos contaras un poco qué proyectos, bueno, los que hiciste con la embajada, cómo fue que lograste pues tener una alianza con el señor embajador Milos Sklenka. Bueno, yo creo que hemos tenido la alianza con todos los embajadores, lo que pasa que después del espacio vacío, que no había ninguna embajada, volvió el señor Sklenka y él estaba le interesaba mucho rehacer relaciones con distintas regiones colombianas, porque de hecho, pues bueno, por múltiples razones le interesaba,
Entonces, uno de los proyectos que hicieron era algo como semanas culturales checas. Hizo muchos contactos con casi con todas las regiones, era Cartagena, era Barranquilla, era Cali, Medellín, Barichara, se me escapan otras, Ibagué, Villavicencio, había y muchas otras, y en algunas de ellas nosotras, como nos conocíamos bien de tiempo atrás, entonces nosotras íbamos dentro de esa semana que organizaba la embajada y que hacía pues su programa, nos invitaban generosamente y dejaban un espacio para que también Azucheca presentara alguno de estos proyectos o varios. Ahora el señor Sklenka pues ya terminó su mandato, ahora tenemos una embajadora muy culta, la señora Katerina Lukasheva, que está iniciando, apenas lleva unos meses, lo que pasa que infortunadamente no puede viajar a ninguna parte, eso se nos salió de las manos, entonces estamos esperando un poco que pase este periodo, pero ella, por ejemplo, quería decirles que este año se cumplen, hay un aniversario importante, por ejemplo, de un gran pedagogo checo que es Comenio. Y con la embajadora que está ahora aquí, ella nos está apoyando en la Universidad Pedagógica, como el nombre lo dice, se ha declarado este año año de Comenio, porque Comenio fue el primer pedagogo profesional, el primer, y eso que era el siglo XVI, y así ha sido considerado. Y tiene una cantidad de obras importantes, su vida misma es muy interesante, entonces tenemos preparadas también exposiciones, también charlas, y desde la embajada quieren involucrarse, lo cual pues nos parece muy importante. Nosotros estamos pendientes lo que se puede hacer para hacerlo en conjunto, igual que se hacía antes. Y lo otro que se hace en conjunto, comenzamos pues con el embajador anterior, pero igual estaba preparado para este, es traer un escritor checo vivo para Filbo. Eso ya llevamos 4 o 5 años que hemos logrado traer siempre un escritor, involucrarse en la Feria del Libro en Bogotá, y el año pasado y antepasado, gracias a la embajada, lo llevaron a los escritores también a Cartagena y a Cali. Pero el año pasado nosotros tuvimos la oportunidad de estar en un evento, creo que con el embajador, donde estuvimos con Aneska, ¿cierto? Ese es su Sí, nombre. sí, Una sí, sí. escritora, Sí, una pues escritora estuvo también se logró, Stanchik. y ustedes lograron traducir un libro de ellos que se tradujo pues del checo al español, porque realmente Sí, eso fue el lanzamiento pues bueno, y el apoyo pues que siempre da la embajada. la Es embajada y el Ministerio de Cultura checo realmente también. Es exacto, decir, sí, y también Y Filbo es eh, una unión de varias entidades. el año pasado, ¿cómo se llama el señor del Oscar? Que también, yo también, la señora Stanchik. Cóndor, es la Vino en señora un año, vino el señor Stanchik. Cóndor, él es un premio Oscar de la República Checa, ¿cierto? Un premio, bueno, no, bueno, no, eso era un cineasta que vino, que tenía un premio desde hace unos años de una película checa, ese también vino, pero ahí no estaba muy involucrada Checa. Nosotros sí nos involucramos en lo de la literatura, pero buscamos libros que están traducidos a español, porque sin eso Filbo, esa es una condición que hace Filbo naturalmente, porque no tiene que ser un libro que la gente puede comprar, que se puede distribuir, que puedan conocer. Y teníamos un plan muy interesante que yo no sé si puedo decir o no, para este año, que este Filbo, infortunadamente, por más que se trató de hacer algo virtual, pues no se pudo hacer con las personas originales, que era una obra muy importante de Václav Havel, de una biografía, que la señora embajadora ha sido amiga personal de Václav Havel y conoce muy bien a las personas, a la persona que lo ha traducido, una biografía autorizada muy interesante de Václav Havel, que ha tenido éxito en España, y ella iba a traer a esa persona también aquí con el libro. Bueno, eso vamos a ver si se puede hacer el año próximo o cómo hacemos. Es decir, son planes y proyectos en esa área. Y por eso nos interesa si, como usted tenía en otra época, esos planes fuertes de
más que todo artistas gráficos, ¿cierto? De traer y llevar. Pero no sé en qué van Pero esos ahora, planes suyos. ¿Sí? ¿Sigue usted en no, eso? sí señora, de llevar, yo ya, pues hasta el momento colombianar, nosotros hemos llevado pues desde Colombia a República Checa, yo ya he gestionado 42 personas, que Ah, he hecho bueno, pues ya, y checos hemos traído ya como 8. algunos. Sí, Ella ha traído 8, entonces pues hemos hecho también la labor, porque igual pues Elisca pues como yo viví tanto allá, pues tengo muchos amigos que igual la conexión nunca se va, yo creo que ya terminó. nunca. Sí, no, en estos días pues también hemos salido con las plataformas con las que yo trabajo, con Artstack, con los otros, porque igual de todas formas yo quiero seguir trabajando en lo mismo, quiero seguir, ya con Colombianar estamos abriendo una rama cultural donde estamos no solamente haciendo lo de las obras pues gráficas, estamos haciendo música, estamos haciendo literatura, queremos hacer ya pues una plataforma cultural porque tenemos estos medios Claro, para conocer, que no solamente yo creo que nos va a llegar a 2 o 3 amigos de nosotros, sino que esto nos abre el acceso al mundo, ¿cierto? Entonces, yo creo que esto es muy importante. Lisca, yo quiero preguntarte una cosita antes de terminar acá el programa, porque yo sé que eso es bien difícil de pronto para ti yo hacerte esa pregunta, pero no quiero dejarte ir sin hacerla, porque me contaste en tu intimidad tu papá, de que tu papá estuvo en varios campos de concentración, me dijiste como que en todos, y eso me asustó un poco. Eso me asustó un poquito, que tu papá estuviera en todos los campos de concentración, pero me llamó mucho la atención, fue después como toda esa parte, porque pues te voy a primero hacer una pregunta. ¿Eso de pronto ayudó mucho a que te interesaras en ser una de las voceras de Teresín, de este proyecto de los niños, pues toda esa experiencia de todas esas cosas, porque también me dijiste que tu papá hizo unos escritos muy interesantes que también serían muy buenos, pero se lo digo pues acá al frente de todos, me gustaría alguna vez uno poner a disposición escritos de personas que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial y que vivieron y que sobrevivieron, porque pues fueron también mucho así, y tu papá me imagino que sus escritos debe ser una cosa loca. Cuéntanos un poco de pronto tu padre cómo creó esos escritos, él te contó algo, de bueno, pronto. sí, nos contó mucho. Quiero decir, a ver, mi papá sí llegó a los primeros campos de concentración por razones quizás un poco políticas, pero sin querer queriendo. No era no era tan políticamente activo como parecía, pero no obedecía suficientemente. Con el tiempo se supo, los alemanes, pues que él era de origen judío. Mi papá era de origen judío, mi mamá es católica apostólica romana. Es decir, era un matrimonio mixto, pero mi papá era muy ateo y ateo se quedó, no era realmente una persona con una buena creencia judía ni la familia de él, ya, etc. Pero igual terminó en el campo de concentración y terminó finalmente en Auschwitz. Y de todos modos, la familia de él, sus tíos, sus padres, sus primos, etcétera, todos ellos pasaron por Teresín. Él no, porque se fue porque se lo llevaron de otra manera, y la gran mayoría de ellos murieron ahí. Entonces mi papá cuando regresa, yo nací con su perdón a pesar de lo viejita hasta después de la guerra, ¿sí? Porque a mí cuando vamos con la exposición los niños me dicen, ¿y cómo fue ese campo? Señora, cuente. La de los niños de Teresín. Señora, ¿usted estaba triste? Me decía una vez un niño, le decía mi amor. Sí, entonces yo quiero decir que nací después porque mi papá regresó y nacimos todos mis hermanos. Mi papá desde que llegó se dedicó a que no se olvide lo que pasó. Entonces él con un compañero de campo escribió el primer libro allá
que se llama Tovarna para la muerte, pero eso no son novelas, es un libro totalmente documental que ha tenido muchas, como era tan reciente, salió en el año 46, mi papá regresó 45, entonces era uno de los libros que hoy día está considerado en las bibliotecas como referencia histórica, aunque había algunas cosas que se revisaron después. Pero además porque él y su compañero tuvieron, y otro grupo de los ex prisioneros tuvieron acceso a unos documentos y fotos que un SS, uno de los directivos del campo, se le quedaron por el camino. Los nazis corrían cuando ya vieron que perdieron, cuando ya se dieron cuenta que están llegando por un lado los soviéticos y por otro los norteamericanos para liberar. No se querían y no se dejaron coger. Dejaron ahí la gente que no lograron liquidar y salieron corriendo. Y llevaban con ellos las cosas. Pero hay un famoso álbum de Auschwitz y mi papá tuvo el acceso con ese compañero de primera persona. No lo sacó él, pero por cosas que son historias largas, lo tuvo en sus manos y usaron esas fotos. Entonces, todo eso ha producido. Mi papá no era historiador, mi papá era después periodista, y se dedicaba a otros temas, pero escribía artículos y otro libro, y a veces viajaba. Fue uno de los que era testigo en Frankfurt, donde se hizo un gran proceso en el Nuremberg y Frankfurt después de la guerra contra los SS, etcétera. Es decir, su vida quedó marcada. La vida de todos los que sobrevivieron, se puede decir que de todos, porque en eso no hay dudas, quedó marcada. Unos hablaron de esas atrocidades, como mi papá, y otros callaban, no querían saber más de eso. Eso lo que hicieron. ¿Y su libro es de los documentos de los nazis, perdón, o es solamente, o es, y también o también hay escritos que él escribió, bueno, perdón, los escritos que él hizo fueron de la experiencia también y de lo que vivió? Todo eso tiene relación con la historia y experiencia, y este primer libro está lleno de fotos atroces, esas más famosas, y de descripción lo que pasaba, lo que hacía el doctor Mengele, lo que hacía Eichmann, y su vida quedó marcada con eso. Mi papá era de los dos checos, es decir, en Auschwitz hoy día hay un gran museo, y eso todo es un museo. Mi papá, por la República Checa, que era Checoslovaquia, era director de la parte checa. Todos los que estuvieron hicieron parte de los prisioneros, hicieron su parte en el museo. Ahí hay una parte israelí, una polaca, una alemana, todos los que estuvieron ahí. Entonces mi papá vivía, eso era, su vida era que se debe saber. Después de viejo llevaba allá gente, pero eso a mí no me interesaba, no. Solamente fui a Auschwitz la única vez con mi marido, yo soy viuda, colombiano, que no podía entender que yo no quería ir. Pues fui y nunca volvería. Es una experiencia sumamente impactante. Pero como desde chiquitos nosotros sabíamos lo que escribía mi papá y contaba, pero él lo volvió didáctico. Entonces, si uno no comía sopa, mi papá decía, en Auschwitz agradecerías esa sopa, así que te la comes. Así era. Entonces, para nosotros no era secreto lo que allá pasaba. A veces preguntábamos, a veces contaba. Pero yo no, ese no era mi plan ni mi idea, jamás. Lo que pasa que ya mi papá murió, cuando se presentó lo de Azocheca y yo caminaba por Praga, que voy cada año, trato de ir porque me hace mucha falta, fuera de que están mis hermanos, pero también como amigos y pues la ciudad, la energía. Entonces caminaba y pensaba, yo debo hacer algo para Azocheca, que ya se creó, pero apenas nos dimos cuenta que la plata no es suficiente y que no podemos traer el Teatro Nacional como creíamos, ni la Ópera de Praga, que las distancias son enormes y las cifras son muy fuertes. Entonces, que toca pensar en algo más chiquito, más práctico. Y vi los niños, los dibujos, que los vi de niña, pero esa vez no me dijo nada. Los volví a ver y pensé, ¿y por qué no voy a llevar esto?
Entonces comencé a hacer los pasos allá para convencerlos porque no me los querían dejar, porque tienen una prevención, como no conocen bien América Latina, no querían que eso se volviera objeto de algunas temáticas neonazis o algo así. Ellos son muy cuidadosos. Entonces me comprometí, me tocó hacer un contrato, firmarlo, pagar, y ahí sí ya. Y ahora cuando yo voy, normalmente voy cada año, este año no voy a poder ir, pero los otros años siempre voy en la época de la mitad del año, entonces llevo los informes de todo lo que hacemos. Y entonces, con base a lo que nosotros hicimos, debo decir, acabo de saber hace un mes, los del museo decidieron que los dibujos que los tenían en una sinagoga y otros guardados van a ser un centro, tienen ahí un espacio, que tiene nombre de la señora pintora Friedel, la que sobrevivió. Van a ahí exponer todas las pinturas y están preparando todo tipo de actividades creativas para llevar niños de los colegios y trabajar con ellos con base en eso, en pinturas, en poesía, esas cosas que yo cuento que aquí tratamos de hacer y que yo les llevé muestras como los niños colombianos a raíz de lo que ven también pintan, crean, hacen, como hacen los niños, con mucha creatividad y sin ninguna segunda intención, diría yo. Por eso digo Exacto, que me parece importante que la gente lo conozca y que nos invite. Nosotros naturalmente lo entregamos, no cobramos nada, nosotros llevamos la exposición. Bueno, ahí miramos dónde es. Si es muy lejos, pues te toca buscar cómo la mandamos. Pero es una exposición que es para todos, ¿sí? exacto. Y a Socheca, te quería, por ejemplo, hacer esa pregunta. A Socheca, tú has hecho trabajos con el teatro, porque, por ejemplo, Praga es uno de los pioneros muchachos en Europa y en el mundo. Es fuerte en cine y es fuerte en teatro negro. Y no Entonces, yo creo solo que es una negro, y no solo negro, en todo tipo de teatro. Negro era que inventaron. entonces, sí, pero yo digo pues que ese fue como el que más ahí, pues uno de los más representativos y más Sí. duros allá en República Checa, creo yo. ¿Ustedes han hecho trabajos acá trayendo esas propuestas de teatro? ¿Han intentado hacer otro tipo de cosas con otra clase de Acá. propuestas? Nosotras Sí, de arte. propuestas todas, pero tráigame 10 personas a ver cuánto vale. Y Sí, es eso que por es eso muy digo, nos toca buscar más patrocinadores porque pues lo que digo, nos apoya pues el Ministerio de Relaciones Exteriores que tiene una partida para los grupos, digamos, de patriotas que trabajan sobre la cultura checa en otros países. Nosotras ponemos unas cuotas, buscamos otras cosas que ponemos de nuestro bolsillo. Entonces, todo el que quiere se podría inscribir en Asocheca. Eso también qué es una bueno. manera. No, sí, habría que buscar un poco, sí. Muy bueno todo eso que nos estás diciendo también, porque esa es la otra pregunta. Eliska, si una persona quiere contactarse con Azocheca, ¿qué deben hacer? Cuéntanos a qué Entonces, página o a qué sí, se deben contactar. mira la página esa que está ahí indicada, la página de Asocheca Web, que está, modestia aparte, muy bonita. No la hago yo, la hace otra amiga que la hace muy bien y pone ahí cosas actualizadas de Colombia o de América, más que todo de Colombia y también de la República Checa, y como digo, la hace en checo y en español. Y ahí hay un correo al que se puede escribir y nosotros respondemos. Nos repartimos el trabajo entre las amigas según las temáticas. Y claro, muchos nos preguntan por las clases del checo, pero eso sí eso no lo hacemos. En otra época había una persona que sí, pero no hay suficiente gente para aprender checo. Y yo diría, en esta pandemia se ha demostrado que hay muchísimos programas en el internet que uno si quiere puede ir aprendiendo checo y ya después miraríamos cómo podemos ayudar. Pero en las otras cosas tratamos de hacer contactos y como es una asociación abierta a los amigos, no tiene que ser uno checo, puede ser uno de cualquier parte, se llama Amistad Colombo Checa, o sí, Colombo Checa para que me cuadre la frase,
pero Colombo Checa, Checo Colomba da lo mismo. Sí, es decir, es una asociación de amistad donde están bienvenidos todos los que quieran para ver qué ideas nos traen, qué otras cosas podemos hacer, ojalá. Sí, Ojalá señora, muchas. no, nosotros, sí, yo, por ejemplo, yo quería decirles, pues, muchachos, que el ISCA trabaja con un grupo muy interesante, unas amigas, porque ella no es solita, eso es un equipo. Aquí, por ejemplo, tenemos a Pilar Copete. Pilar, buenas, Pilar, gracias por estar acá con nosotros. Estas son experiencias que enriquecen la vida, sí, claro que sí, Pilar. Es que todas las historias, pues, y todo lo que nosotros podamos dar a conocer, creo que desde Azocheca, desde proponer toda esta alianza cultural, porque realmente Azocheca yo creo que trabaja, el ISCA realmente es en eso, es en traer la cultura de República Checa, traerla a la gente. En estos días me decías de una cosa muy bonita que me encanta eso, porque ese es un pensamiento universal, el uno poner todo este conocimiento de todo lo que tú haces a disposición de los niños. ¿Sí me entiendes? Entonces eso da peso, da sentido social, da credibilidad, muestra pues que el trabajo que estás haciendo con las ochecas es un trabajo correcto porque lo haces con sentido social. También te voy a dar pues unas felicitaciones porque llevas demasiado tiempo pues en este cuerpo, me encanta. Sí, para meterte con ellos lo tiene que hacer con pasión, tiene que ser que les guste y pues de verdad todo nace desde una idea y una iniciativa y la iniciativa la tuviste, la sacaste adelante también desde ese nacimiento de traer un poco, yo creo que usted sintió lo mismo que yo sentí en República Checa cuando yo quería traer todos los colombianos para República Checa. Entonces, eso no es eso, pero le toca a uno empezar, así sea pues sin nada, uno tiene que empezar a hacer la vaca con los amigos, así sea para empezarnos a ir para allá de a poquito. Entonces, así vamos, así hemos Así es. empezado pues, a ganar. Bueno, Eliska, muchas gracias. Quiero que No, nos cuentes, que nos des un mensajito antes de despedirnos. Mándanos un mensaje en ese momento en tiempo de crisis. Danos un mensaje para toda la gente. ¿Qué no, nos puedes regalar? primero muchas gracias a Sandra, de verdad, por haberme invitado, por darme esta oportunidad. Inclusive estaba pensando, como veo que tiene una plataforma sólida, que podríamos tratar de hacer algo con las exposiciones a través de la plataforma para que la gente en esta crisis también, ya que no podemos ir con las exposiciones físicas, podríamos mostrarlas, organizar como una especie de presentación, por ejemplo, de los dibujos Virtual. con Sí. virtual para los colegios que les interese, etcétera. Con eso podríamos aliviar un poquito ese trabajo pesado que le toca estos días a los maestros, porque sé que es muy pesado. No, mi mensaje es el de siempre, no, como lo han dicho personas sabias, uno no puede olvidar la historia porque si no se arriesga de repetir los mismos errores. Entonces, estas cosas que nosotros traemos son muestras de lo que ha sucedido, de lo que debemos aprender. Debemos aprender lo positivo. La vida continúa, siempre va a continuar. No debemos pensar en guerras, la pandemia no es una guerra, la pandemia es algo que se ha dado y nos ha enseñado que tenemos que seguir. No debemos perder la esperanza y la esperanza lo que más nos fortalece en esos momentos es el arte, siempre, el que sea. Música, que no hemos mencionado, también han venido músicos checos, que hay una gran tradición. Sí, Es decir, eso es lo que mucha debemos música. tratar. Sí. Y ojalá Sí, mucha pudiéramos música. ayudar a atraer mucha gente. Sí. La música es muy Sí, importante también allá, como aquí. ¿Sí? Es decir, esos no, son... eso vamos a seguir trabajando entre Azocheca y Colombianar y Sí, esto vamos a poner esto boom. Vamos total. a seguir entre todos ahí Sí, trabajando señora. juntos siempre, Lisca. Así que Yo le escríbanos quiero a dar, ver qué hacemos. exacto, que nos escribe, vea, Yadira Rosa Vidal, poeta, gracias Elisca por compartirnos parte de su vida y su cultura, enriquecedora charla. Yadira, muchas gracias
estar aquí con nosotros. Ángela Penagos, Pilar Copete, que es una aliada súper estratégica de Azocheca, es curadora, es una artista. Pilar, bienvenida acá también para que hagamos unos próximos con nosotros. Me encanta también tu trabajo. Ella es una persona con mucha experiencia, muchachos, para que tengan también ahí en la vista todos, Pilar Copete. Bueno, Eliska, muchas gracias a Muchas todos los gracias. muchachos, ya se nos acabó el tiempo. Buenas noches. Nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes tenemos la sesión con Raúl Toro a las 4 de la tarde. Los esperamos acá por ese mismo canal. Muchas gracias, Eliska, gracias a todos los Gracias. muchachos. Chao, Muchas hasta gracias. luego. Chao. Chao, Chao. chao.